a iniciar la grabación y así, si alguien entra un poquito más tarde, que lo pueda ver luego. ¿Tenéis alguna duda con la que empezar con respecto a lo de ayer o cualquier otra cosa? A mí me gustaría saber si cuando tienes una ruptura capilar con hematoma, tiene que ser, para usar el martillo 7 puntas, tiene que ser reciente o puede ser antiguo. Puede ser antiguo, puede ser Vale, antiguo. Vale, al final es sangre estancada debajo de la piel y vamos a ayudar a drenarlo. Y luego, con respecto, no sé si fuiste tú quien hizo la pregunta ayer de un poco eh, cómo saber qué era lo importante en el paciente, ¿no? Y, no, bueno, quien fuese y que dije que era el paciente el que ponía la prioridad. Lo que también hay que valorar en qué medida todo el cuadro, por ejemplo, si tiene espasticidad, pueda estar influyendo en su dolor. Si la persona viene por dolor y tiene espasticidad, en qué medida esa espasticidad está colaborando en que tenga dolor. Entonces, hay veces que sí que hay que tratarlo todo. Entonces, ahí hay que valorar un poco, ¿vale? Porque puede ser que su dolor esté mantenido porque tenga una espasticidad, que esté forzando la articulación o lo que sea. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? O sea que al final depende del caso del paciente. Y con respecto a la pregunta que hiciste tú, Rubén, de la ELA, pues ahí, independientemente de que esté en el curso o no, no sé si te respondí así ayer, lo Sí, que necesitamos ver es los síntomas que tiene esa persona. Necesitamos, eh, además, estudiar desde el punto de vista occidental cómo se produce esa enfermedad, qué lesiones lleva asociadas y traducirlo un poco a esto de que estamos viendo. Y luego el caso particular de esa persona, porque puede ser que descrito esté tal y cual síntoma, pero luego esa persona no lo tenga. Entonces no es un tratamiento cerrado, es adaptarlo, pero está bien ver qué es lo habitual en esa enfermedad, pues pérdida de masa muscular o, o temblores, lo que sea, ¿vale? Entonces, esto no es un libro cerrado de que cuando te venga un paciente solamente debas hacer lo que ponen los apuntes. Es que podamos entender un poco si la persona tiene dolor o tiene algo que pueda estar causado por viento o qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿vale? Y, y luego se puede asociar otras técnicas que habéis visto, por ejemplo, con Raúl Rubio, pues electroacupuntura, lo que sea, ¿vale? No es que tenga que ser solamente lo que se pone aquí, pero sí, como el caso que comentaba ayer de la esclerosis múltiple, pues a mí me ha ayudado mucho el informe que trajo esta mujer, porque si no, yo no puedo saber dónde están esas lesiones. Y si no sé dónde están esas lesiones, a lo mejor eh, no se me ocurre poner puntos en determinadas zonas del DUMAI, ¿vale? Entonces, toda la información que podamos tener nos viene bien. Hay veces que te dan información que no sabes cómo utilizarla, pero por si acaso yo creo que está bien tener toda la posible, ¿vale? Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta más, sí, perdona. comenzamos. Sí, La lumbalgia que decías que podía ser mm, me parece que era de un punto de estómago, ¿no? Que en puede ser. principio ya, pero ese punto, ¿cuál es? El 36 este famoso que lo arregla todo? No. Hay que ver un poco, ¿vale? Yo he tenido muy buenos resultados trabajando en el 30 de estómago, produciendo una modulación del nervio femoral, ¿vale? Ah, Entonces, eh,
es un punto que pueda ser un poquito complicado, pero lo podemos ver en el siguiente seminario, porque además es un punto de Chiang Mai muy interesante para el tema de fertilidad, ¿vale? Pero en principio, yo lo he trabajado así, lo he trabajado además con electroacupuntura, produciendo un estímulo en el nervio que no sea doloroso y con muy buenos resultados. No es un enfoque, digamos, eh, de síndrome BI, porque es más una neuromodulación, pero, pero me ha ido muy bien en ese tipo de dolor, en el que la persona te refiere el dolor ahí atrás, además un dolor como muy molesto, que sigue el recorrido del tendino muscular. Y cuando he trabajado esos dolores, digamos, más desde el meridiano de vejiga, pues a lo mejor modulando eh, el nervio ciático, pues no, en principio parecía que el recorrido era de ese meridiano y no he obtenido resultados, ¿vale? Eh, pero hay que ver cada caso. Pero en principio se podría trabajar eh, con el tendino muscular de estómago también, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Bueno, pues vamos a ver. A ver si puedo colocar esto. Bien. Venga, pues vamos a empezar a compartir. Pues bueno, igual que ayer, ¿vale? Si hay cualquier duda, problema o lo que sea, me interrumpís y podéis ver la diapositiva completa. En pequeño, Sí, profe. pequeña. ¿En pequeño? Sí se ve completa, pero se ve pequeña. Y en el lateral se ven las otras. Vale. Pues vamos a ver ahora. ¿Y ahora? Ahora perfecto. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues lo que vamos a ver, vamos a empezar un poco por llamarlo así, con el manejo del ictus. Vamos a ver un poco en qué consiste. Vamos a ver también algo sobre la capacidad de reorganización del cerebro. Y vamos a ver en un principio cómo hacer algo preventivo, qué pistas nos puedan indicar que pueda tener más posibilidad de tener un ictus, y que no quiere decir que porque tenga incluso todo lo vaya a tener, ¿vale? Pero digamos que nos está indicando que esa persona tiene viento o que tiene algo más de posibilidad de poder tener algún problema. En este sentido, vamos a ver cómo actuar cuando en agudo, aunque probablemente no vamos a ver a nadie en este caso, pero lo vamos a ver y vamos a ver luego cómo trabajar sobre las secuelas. Entonces, en esta primera diapositiva, pues un poco noticias de 2019 en el que, bueno, pues se ve que cada año está aumentando más el número de ingresos por, por problemas neurológicos, ¿vale? Eh, está hablando de la comunidad vasca y, y dice que es la autonomía después de Madrid y Baleares, donde más ha aumentado los ingresos y las estancias hospitalarias por enfermedades neurológicas con respecto a hace 15 años. Y esto es un estudio en el que se ve que el cerebro tiene cierta capacidad de reorganizarse, ¿vale? Esto, desde luego, hay que cogerlo siempre con pinzas. Estos son eh, personas que de pequeño pues han perdido una parte del cerebro o bien han nacido sin una parte del cerebro. Y muchos de ellos eh, pues ni lo sabían y otros sí que lo sabían y se les había dicho que iban a tener muchas secuelas, que no iban a poder tener una vida normal. Y cuando se les hace o se les descubre por casualidad o se les hace un estudio cuando son adultos, ven que tienen una conectividad normal
y que incluso en algunos casos más firme que en individuos normales, teniendo en algunos de los casos, como veis en la imagen, la mitad del cerebro, ¿vale? Pero, pues ya digo, hay que cogerlo con pinzas. Esto les ha ocurrido desde el nacimiento, entonces digamos que el cerebro ha tenido un periodo en el que está creciendo y formándose para readaptar todo. Y luego habría que ver otros casos, o sea que es posible que esto no ocurra en todo el mundo. Y desde luego en un adulto no va a ocurrir, ¿vale? Entonces, ahora está muy de moda escuchar palabras como neuroplasticidad y que puedes construir tu cerebro y todo eso. Y bueno, eh, como sabemos, todo se exagera muchas veces demasiado, ¿vale? Plasticidad es limitada y capacidad de adaptación es limitada, porque si no nadie tendría ningún problema, ¿vale? O tendría un problema, pero todo el mundo se recuperaría. Y lo que vemos es que no, que una persona con un ictus haga el tratamiento que haga, puede mejorar, y puede mejorar bastante, y puede mejorar mucho su calidad de vida, pero lo más probable es que tenga secuelas, ¿vale? Entonces lo que tenemos que favorecer es eh, llevar al máximo posible esa neuroplasticidad y esa adaptación, pero, pero eso no es tan sencillo, ¿vale? Y para muestra un botón, intenta cambiar un hábito, ¿vale? ¿Cuántos propósitos nos hacemos para el año nuevo y cuántos cumples? Y es algo sencillo, tu cerebro está bien, ¿vale? Pero ya tienes unas rutas y si no vas al gimnasio, es muy complicado que vayas al gimnasio. Y si te gusta comer no sé qué, es muy difícil cambiarlo. O sea, si en pequeños hábitos nos cuesta tanto cambiarlos, pues imaginaros cuando hay un daño cerebral, ¿vale? Pero bueno, en principio hay cierta capacidad de plasticidad y de cambio. Bueno, pues el ACV pues, se define como un síndrome de desarrollo rápido o que ocurre de repente con signos o bien focales localizados o bien globales, que puede ocurrir en una gran parte del cerebro, que va a alterar la función cerebral, bien por una trombosis, bien por émbolos o bien por hemorragias. Se define como accidente cerebrovascular cuando la duración es de 24 horas o mayor, ¿vale? Si fuese menor de eso, pues sería un accidente isquémico transitorio, que puede ser que deje secuelas o no. Cuando hablamos de una CV, lo habitual es que deje secuelas. La sintomatología la vamos a ver en el lado contrario al cerebro, a la parte del cerebro donde ocurre. Es decir, si el accidente ocurre en el lado izquierdo, las secuelas están en el lado derecho del cerebro. Y si es en el lado derecho del cerebro, las secuelas están en el izquierdo. Y esto va a tener importancia porque cuando trabajemos, y será necesario en este tipo de problemas neurológicos, trabajar con acupuntura craneal, habitualmente, o por lo menos para algunos tipos de patologías, necesitamos trabajar el lado de la lesión en el cerebro, ¿vale? Porque luego a nivel de tronco las fibras eh, se cruzan y el lado izquierdo va al derecho, o al menos una parte, y el lado izquierdo va, el izquierdo al derecho y el derecho al izquierdo, ¿vale? Pero a nivel de cerebro vamos a trabajar en el mismo lado donde está la lesión, para no confundirnos y no poner las agujas en el lado contrario. Vale. Y desde luego no todos los síntomas tienen por qué ser unilaterales. Podría ser que haya síntomas o centrales o bilaterales, depende un poco de la lesión. Las medidas actualmente pautadas para evitar la aparición de este problema, pues es sobre todo controlar la hipertensión, ¿vale? Fluidificar la sangre, disminuir colesterol, regular en la medida que sea posible la alimentación, eliminación del tabaco, ejercicio, ¿vale? Y a veces el lugar donde ocurre la lesión es más importante que el volumen cerebral perdido, depende del caso, ¿vale? Pero hay veces que una zona muy crítica se daña y es una lesión pequeña y produce síntomas más grandes que a lo mejor un área mayor dañada, pero que a lo mejor no estuviese, no sea tan crítica en la función de lo que sea.
Vale, es una de las enfermedades neurológicas más comunes. La incidencia global no se conoce con precisión, pero se estima que hay entre 150 y 250 casos por 100.000 habitantes y año. Se multiplica por 10 en población mayor de 75 años. Hasta los 65 años es del 3%, pero aumenta hasta el 24% en mayores de 85 años. Se ha conseguido un descenso gradual de la mortalidad, ¿vale? Pues se han establecido nuevas estrategias, se han hecho campañas de información, pero lo que hay es un ascenso en la incidencia. Entonces, por un lado, hay menos muertes, pero debido al envejecimiento progresivo de la población, la forma de pirámide invertida que tenemos, pues cada vez hay más casos. Vale, primera causa de mortalidad en mujeres, segunda causa de mortalidad específica en general y bueno, pues lo que hablábamos antes, gracias a la implantación del código ICTUS, unidades específicas de ICTUS, tratamientos de reperfusión, tratamiento preventivo, rehabilitación, se ha conseguido disminuir mortalidad y secuelas, ¿vale? Pero sigue siendo una enfermedad bastante limitante. En la fase aguda es difícil saber qué secuelas van a permanecer en esa persona, aunque hay escalas pronósticas. Sería interesante, si tenéis este tipo de pacientes, utilizar escalas un poco para valorar, por lo que hablábamos ayer, porque si no hay veces que te puede ser difícil valorar si esa persona realmente está progresando o no. La gente que tiene este problema y sobrevive, hasta un 45% presenta hemiparesia, ¿vale? Un 15% afasia, un 20% no puede caminar, un 30% sufre depresión. Hay un deterioro cognitivo y entre un 20 y un 55% puede necesitar ayuda parcial o total, tanto en el momento como más adelante. Y las previsiones para 2025 es frente al año 2000, un 20%, un 27% en la incidencia del ictus. O sea que es una enfermedad que digamos, podríamos especializarnos en ello, porque desde luego público no nos va a faltar. Entre los factores de riesgo, pues hay muchos, pero la más importante es la edad. Bueno, pues vemos que según va aumentando la edad, aumenta la probabilidad que puedas tener este problema. La hipertensión arterial, fumar, alcohol, diabetes, obesidad, la dieta inadecuada, poder tener también enfermedades febriles, la píldora contraconceptiva o terapia hormonal sustitutiva o variaciones climáticas extremas o carencia de vitamina C en la dieta y muchos otros que probablemente no conocemos. Pero ya viendo esto, pues podríamos tener una idea de qué podríamos hacer con la acupuntura para disminuir ese riesgo, ¿vale? ¿Y qué me dice edad? Pues edad probablemente no me dice mucho, pero lo que me dice desde el punto de vista de medicina china es estancamiento de sangre, disminución del chi y sobre todo eso, estancamiento de sangre, disminución del chi y posiblemente aumento de la formación de flemas, un peor metabolismo, ¿vale? En hipertensión, pues lo que veo es una insuficiencia de yin que hace que no pueda controlar al yang. En fumar, un estancamiento de sangre. En alcohol, pues también a la larga una insuficiencia de yin que provoca calor o que produce viento. Diabetes mellitus, pues una debilidad de riñón y una insuficiencia de yin. Obesidad, flemas. Una dieta inadecuada, pues igual va a debilitar el chi y flemas. En enfermedades febriles, pues un viento producido por un calor que ha consumido el yin. En una píldora contraconceptiva, pues un estancamiento de sangre. En una terapia hormonal sustitutiva, pues habría que ver, ¿vale? Pero podría ser que estancamiento de sangre o insuficiencia de yin
Ahí ahora mismo no lo sé seguro, pero probablemente iría por ahí. En variaciones climáticas externas, pues depende del clima, ¿vale? Entonces, todo esto nos puede decir un poco qué puedo hacer, incluso sin ver a la persona, qué puedo hacer para disminuir incidencia, aunque sea de cara a mí mismo para tratarme o tratar a la familia, ¿vale? En este problema, el efecto más visible, pues la alteración de la función muscular. Puede haber también alteración de la sensación. Y esto es muy importante porque a veces lo pasamos por alto. Hay veces que te viene una persona que ha tenido un ictus, puede mover o no mueve, da igual, pero no hacemos tanto caso a que ha perdido sensación, que no siente el brazo, a pesar de que a lo mejor lo pueda mover. Y muchas veces para que la persona pueda recuperar función, primero necesita recuperar sensibilidad, ¿vale? Porque gracias a los receptores que tenemos en la piel de las articulaciones, que tú puedes posicionar una articulación correctamente. Entonces hay veces que te empeñas en trabajar únicamente a nivel motor y a nivel de sensación lo dejas un poco de lado y esto puede ser un error, ¿vale? Porque el cerebro, cuando recupera la sensación, es capaz de mejorar la función motora. Y otras posibles afectaciones, pues la disfagia, incontinencia, infecciones, alteraciones cognitivas, el estado de ánimo, úlcera por presión, trombosis, posibilidad de émbolo pulmonar si no se mueve, el dolor, es muy frecuente el dolor de hombro y la posibilidad de caídas y de fracturas, ¿vale? Que habrá que tenerlo en cuenta para personalizar el tratamiento. El objetivo idealmente sería que esa persona pueda ser independiente en su autocuidado en el plazo de un año. Es decir, que es posible que no consigamos una funcionalidad del 100%, pero por lo menos que sea lo menos dependiente posible. Y esto se consigue entre un 60 y un 83% de los que logran sobrevivir, es decir, que hay un 16 a un 31% que va a necesitar ayuda permanente al cabo de un año, lo cual pues es tanto para la persona como para la familia, pues un hándicap bastante importante. En principio, lo que se acepta es que la función muscular se puede recuperar o va a haber una mayor recuperación en los 3 primeros meses, que luego se ralentiza y que hay esperanza de recuperación todavía entre el 6º y 12º mes, es decir, el primer año, ¿vale? Lo que muchas veces te viene la persona en clínica es, bueno, ya me han dicho que después de un año ya no voy a recuperar nada. Y yo creo que no es verdad. Yo la primera persona que traté con este problema llevaba 7 años con el problema. Había viajado por toda España, había estado en programas súper novedosos, no había conseguido gran cosa. Y después de 7 años me viene a mí que solamente tenía conocimientos básicos de rehabilitación en fisioterapia en tema neurológico y consigue en 3 sesiones lo que no había conseguido en un montón de tiempo, visto por otra persona que no tenía ni idea de que le estaba haciendo tratamiento. En sesiones 2 veces a la semana, media hora, o sea, poquísimo. Después de 7 años y de haber pasado por gente súper experta. Había ido a Galicia, había ido a un montón de sitios. Gente súper experta que le cobraba una pasta y luego seguimos trabajando. Esa persona caminaba muchísimo mejor. Esa persona venía totalmente con el brazo espástico en flexión y aducción, la mano totalmente cerrada y después de no mucho tiempo trabajando, ese brazo no era funcional al 100%, pero por lo menos lo tenía ya suelto. Tenía cierto balanceo del brazo, con lo que su forma de caminar había mejorado bastante. Mejoró también cómo utilizaba el pie, no lo tenía tan en extensión y tan espástico. O sea, había habido una mejora muy, muy grande. Estaba súper contento, la familia también. Y
Y bueno, pues luego ya más tarde dejé el servicio de rehabilitación y ya no sé la mejora que pueda haber tenido esta persona. Pero después de 7 años hubo un progreso pues muy significativo. Entonces, que no nos dejemos, digamos, no tiremos la toalla porque la persona lleve más tiempo. Sí que es verdad que cuanto antes empecemos a trabajar, mejor, ¿vale? Pero, bueno, desde luego si no se intenta, no se puede conseguir. Vale. En principio, cuanto más mayor es la persona, peor pronóstico, pues probablemente porque tienen menos capacidad de adaptación, menos fuerza para trabajar, incluso menos ganas para, eh, digamos que es posible que se pueda rendir antes, ¿no? También tener en cuenta que 1 de cada 5 accidentes cerebrovascular son recurrentes y que después de sufrir el primero se tiene 10 veces más posibilidades de sufrir otro. Entonces, de nuevo, la utilidad de la acupuntura para ayudar a prevenir nuevos accidentes de este tipo. Los efectos de la acupuntura que puedan ayudar en el ictus, pues cambios en la circulación cerebral, ayuda a mantener la circulación periférica a los hemisferios, en principio por precaución, aunque no hay ningún estudio que lo corrobore, pero por precaución se debe tener el mismo cuidado que cuando a una persona se le dan anticoagulantes porque ha tenido una hemorragia, ¿vale? Pues en principio, si es un ictus hemorrágico, no empezaríamos a tratar hasta que esté controlado eso, ¿vale? Y también podemos conseguir cambios en la composición, velocidad y circulación de la sangre, ¿vale? Y esto va a ayudar a prevenir pues nuevos accidentes y podría ayudar a que vuelva la circulación a la zona de tejido en penumbra, ¿vale? El tejido en penumbra es cuando se produce un ictus, hay una zona del tejido que muere y alrededor de esa zona se produce como una compresión, una zona en la que hay menos riego sanguíneo, posiblemente para proteger la zona, pero que si conseguimos recuperar eso pronto, la zona de lesión va a ser mucho menor que si se deja con una reperfusión baja, ¿vale? Entonces la acupuntura podría ayudar a recuperar antes y con menos secuelas toda esa zona que no está muerta, pero que está sufriendo por una menor circulación cerebral. La acupuntura puede ayudarnos también a reducir el tono muscular, que llegue más sangre a los tejidos, que lo que ocurre cuando esa sangre no llega a los tejidos es que estamos abriendo las puertas a un BI, ¿vale? A un síndrome BI, porque el tejido, digamos, no va a tener capacidad defensiva, entonces digamos que las puertas están abiertas a que pueda ser invadido por un viento o por un frío, por una humedad o por lo que sea. La electroacupuntura hay estudios que puede ayudar a mejorar el hombro doloroso, que es una patología muy frecuente en este tipo de problema. Y también nos puede ayudar sobre la vitalidad y el estado de ánimo. Si conseguimos que esa persona salga de un estado de shock que le pueda haber producido el cambio tan grande que ha habido en su vida, si conseguimos que mejore su actitud, si conseguimos que mejore su ánimo, va a trabajar mucho mejor por su recuperación. Y esto es más importante a veces que cualquier otra terapia, por muy efectiva que sea, ¿vale? Y hay veces que te vienen pacientes pues o que han perdido incluso las ganas de vivir, o que es muy habitual que la persona rechace el lado afecto por el ictus, que lo desprecien, que incluso lo insulten, ¿vale? Yo he tenido pacientes en consulta que hablan del lado tonto,
pero además con desprecio, ¿sabes? Entonces, es complicado que esa persona trabaje a gusto con ese lado afectado y va a ser necesario para recuperarlo. Si lo está despreciando, si no lo quiere mirar, si no lo reconoce, si se ve un espejo y no lo ve como parte de su cuerpo, ¿vale? Entonces, es muy importante intentar corregir eso. Y la acupuntura, por lo menos en la parte de vitalidad y de ánimo, en ese sentido nos puede ayudar. Desde el punto de vista de medicina china, pues a lo largo porque esta enfermedad ha estado, no es que sea algo nuevo, está pues de toda la vida, ¿no? Posiblemente cuanto más se alarga la esperanza de vida, pues más hay. Pero esto no es algo nuevo. Entonces, a lo largo de las épocas y de los periodos en medicina china, ha ido cambiando la concepción de cómo se ve un ictus. Y actualmente es visto como una deficiencia de chi correcto, que da lugar pues, a un viento de hígado principalmente, ¿vale? Y su aparición se relaciona con desórdenes que va a involucrar al yin y al yang de los órganos, como principalmente corazón, hígado, bazo y riñón. Entonces, ya solamente con esto, pues también me da pues, ideas de cómo podría trabajar para prevenir y trabajar una vez que se ha producido, ¿vale? Y que habrá que luego que corroborarlo con la sintomatología del paciente o lo que vemos en el paciente. Igualmente que en medicina occidental, en medicina china también se ve que hay que controlar la hipertensión y lo que tenemos que hacer es traducir hipertensión a medicina china, como os decía antes, ¿vale? Cómo es la dieta de esa persona, pero profundizando en ella, ¿vale? ¿Es obesa o no es obesa? ¿Tiene flemas o no tiene flemas? ¿Hace ejercicio o no hace ejercicio? ¿Vale? Y el objetivo del tratamiento pues, va a ser mover el estancamiento del chi de sangre. Vamos a estimular los puntos de los meridianos yang para conseguir esto y estimular la función del bazo, del estómago, del riñón y del hígado y el corazón también, desde luego, ¿vale? En el seminario tengo previsto hacer un tratamiento protocolo para ayudar un poco con pocos puntos, digamos algo que pudiese ayudar a todo el mundo sin nada en concreto, ¿vale? Si tiene algo concreto, perdón, eh, hay que hacer algo concreto. Pero hay veces que te viene una persona, pues oye, la acupuntura me ha ido muy bien y quiero hacer como un mantenimiento, ¿vale? Y a lo mejor, pues bueno, tenéis el tratamiento, interestación y estas cosas que ya sabéis, pero hay ciertos puntos que también podrían ayudar a trabajar un poco que esa persona se mantenga en salud, ¿vale? Ayudar un poco a todo el sistema, con no demasiados puntos, para trabajar todo sin trabajar nada en concreto. Es decir, que el cuerpo tenga más recursos para que se mantenga estable, ¿vale? Y bueno, yo he tenido experiencia en algunos de ellos durante bastantes años trabajando con muchísima gente solamente eso, con buenos resultados, porque eran personas que no tenían nada concreto. Pues, por ejemplo, quiero adelgazar, pero no tenían un problema, ¿vale? Pues son puntos que ayudaban a regular la tierra, a tonificar el riñón, a desbloquear el chi, ¿vale? Y a mejorar la función de los zan y de los fu, principalmente. Que esa persona estuviese más relajada, con una función digestiva mejor. Están un poco basados en la escuela o el pensamiento en medicina china que decía que el centro de la salud es la tierra. Entonces, en ayudar a la tierra, como potenciándola por un lado y haciendo que el hígado y la vesícula, o sea, que la madera, no se meta con ella o le perjudique lo menos posible su función. ¿Vale? Lo veremos en el seminario. Creo que son puntos útiles. eh, Son puntos que incluso os recomiendo utilizar para vosotros mismos. Es, creo que muy útil de vez en cuando coger la rutina y probar ciertos protocolos en uno mismo, porque eso es lo que te hace ganar confianza de cómo me siento, para qué creo que pueda servir esto, me sirve o no me sirve. Entonces, en el próximo seminario trabajaremos
al menos 3 protocolos que creo que son bastante interesantes a nivel de incluso salud personal, pero hay veces que, pues cuando no hay nada claro, o cuando la persona simplemente quiere mantener un estado, porque ya se encuentra bien, pueden ser muy útiles, sin tener que calentarse demasiado la cabeza. Bueno, pues vamos a ver cuando ya ha afectado este problema, qué es lo que podemos hacer. Bueno, pues el thumb feint es un ataque por viento, ¿vale? Y está caracterizado por una parálisis, pueda ser completa o incompleta, que pueda afectar pues, a todo el cuerpo o a una parte o a una mitad o solamente a una extremidad, superior, inferior, lo que sea. Y se distinguen dos etiologías. Una externa, ¿vale? Un ataque de energía perversa a los meridianos yin, que afecta a los zanfu, y que va a producir una detención repentina de la circulación de chi de sangre, una ruptura del yin y yang en el cuerpo y el enfermo cae en coma. Pues podría ser un golpe de calor, bien porque te expones a una temperatura extrema o bien porque tomas imaginaros, hay veces que ocurre, chavales que toman una droga y les producen un golpe de calor y podría ser eso, un ataque exógeno, ¿vale? Y endógeno se libera un viento interno porque riñón y corazón no están funcionando adecuadamente porque hay un agotamiento del agua de riñón que hace que se dispare el fuego de corazón y que produzca viento-fuego. O bien un agotamiento del agua de riñón hace que no pueda controlar el yang de hígado que asciende provocando también viento. O bien un bazo de estómago que tiene una deficiencia importante o una alimentación tan desastrosa que se producen unas flemas que lo que hacen es entorpecer la circulación de chi de sangre y una ruptura del yin y del yang. Se transforma en calor y este produce viento. Vale, en la fase aguda pues nos vamos a centrar en intentar eliminar esos patógenos. Pues sedando hígado, eliminando viento, si hay viento recordad, nutrimos la sangre también, vamos a intentar eliminar el TAN, vamos a dispersar el calor y vamos a intentar activar el chi y la sangre. ¿Vale? Vamos a intentar reactivar y volver a hacer transitables los meridianos. Y en la fase de recuperación y secuelas, pues vamos a encontrar una mezcla de insuficiencia y de exceso, por lo que muchas veces vamos a tener que combinar tonificación y dispersión. Lo que necesitamos es fortalecer la defensa del cuerpo, el Zen Chi, el Chi correcto, y eliminar los factores patógenos, ¿vale? Vamos a necesitar posiblemente tonificar el Yin, el Chi y la circulación, tanto de Chi como de sangre, y dispersar el viento. Podríamos encontrar dos tipos de hemiplegia. Uno grave, en el que los órganos resultan afectados, la patología es grave, tiene una evolución mala, tiene un pronóstico difícil y siempre se producen secuelas después del ataque. Y podemos encontrar en el primer síndrome de obstrucción que hay un colapso del yin. Y esto lo podemos distinguir porque hay un estado de confusión, hay un exceso de temperatura, boca, manos y ojos cerrados, hay contractura, espasmo, la boca cerrada con fuerza, cara roja, hay una respiración rápida, hay hemiplegia, hay pulso deslizante y fuerte. No sé, pero aquí esto se ha bajado. Pero ahora a ver si lo puedo... vale, no sé qué ha pasado, pero se ha venido un poco abajo esto. A ver si lo puedo subir para que lo podamos ver bien. Vamos. Bueno, si no lo vemos aquí un poco, ya lo corregiré. Estos síntomas lo que nos están hablando es de un proceso como de cerrazón de la patología, ¿vale? Se Rubén, produce la no se ve la patología. diapositiva. ¿Perdón? La diapositiva no se ve. ¿No se ve? Vale, es que como no me deja, no se ve lo de dentro, o sea, lo de abajo, perdón. Vamos a ver si puedo. Quería ver si se podía ver. Vale, sí. Vale, ahora Aquí sí. se ve en pequeño, ¿no? Sí. Vale.
¿Mejor? Sí, a la entera. Vale, pues eso. Todos estos síntomas nos habla como que la patología va como hacia dentro del cuerpo, ¿vale? Entonces, vamos a... Y estamos en un momento agudo en el que a la persona le acaba de ocurrir esto. Vamos a intentar eliminar esos factores patógenos, reanimar y relajar ese espasmo. ¿Cómo? Con el 26 de Dumay, que es un punto de resucitación, con el 20 de Dumay, con el punto curioso 86, ¿vale? Que son la punta de todos los dedos, ¿vale? No son los puntos TIN. A ver si puedo salir de aquí para que me podáis ver, porque no me veis, ¿no? Cuando está la diapositiva vosotros no me veis, ¿verdad? Hola. No, Te vemos no, en no. pequeñito. Te vemos en Ah, pequeñito. bien. Los punto 86, punto curioso 86 es enfrente de la uña, ¿vale? Como aquí, todos los puntos. No son los puntos TIN. Los puntos TIN también podrían ser útiles sangrarlos, ¿vale? Pero el punto 86 sería cada punta de cada dedo, ¿vale? De los 10 dedos de las manos, ¿vale? Entonces, Los pulpejos, es que como te veo muy pequeñito, no, el pues pulpejo pínchame para que me vea grande. Pínchame mi imagen para que me vea grande. Creo que se hace grande, ¿no? es Para que me no ver a salía todo el como... mundo, sí. Sino Sí, solamente ver a mí y a mí. ¿Me ves? sí, sí, te veo, ¿Sí? veo a los demás y a ti también. Sí. ¿Pero no me puedes hacer grande? Es que yo estoy con una tablet, entonces no funciona igual que los ordenadores. Es que Pero donde si me pone mi enseñas, nombre, ves 3 puntitos, si pinchas ahí creo que puedes poner en primer plano o algo así. Y si no, no No, pasa nada. En el pinchando encima seminario de lo vemos de todas maneras, pero en principio sí, sería, sí, a ver sí, me si lo ves enseñas, con el contraste. ¿Vale? ya, Pincho, ya, pincho ahí, ahí, sí, ahí. sí, el Y pulpejo del dedo. no tanto el pulpejo, no en el centro del pulpejo, más debajo de la uña casi. Eso es. ¿Vale? Vale, Y sería sangrar esos puntos, o bien sangrar todos los puntos TIN. ¿Vale? gracias. Ya. Profe, ¿puedes pasar la lámina anterior? Sí. Es que hay algo que dice dispersión de todos los puntos, tratamiento cada 6 horas. Que no. Vale. A ver si soy capaz de ponerlo. Espera un momentito. Sí, tranquilo. Vale. Bien. Lo que No queremos es agujas. lo que queremos es eliminar los factores patógenos. Entonces, vamos a hacer dispersión de todos los puntos. ¿Vale? Eh, Tratamiento lo más frecuente posible. Y no se retienen las agujas. ¿Vale? Simplemente pincho 26 de Dumay, estimulo fuerte en dispersión. 20 de Dumay en dispersión. Los bien puntos TIN o los puntos curiosos estos. ¿Vale? Sí. Y lo que hago es dispersión, saco y otro punto, dispersión, saco otro punto, dispersión, saco otro punto. Y Vale. tratamientos frecuentes. Entendía. Esto lo habitual es que no lo podamos hacer. Esto se hacen en hospitales chinos que tengan integrado, y que muchos lo tienen, la medicina china y la acupuntura dentro de sus tratamientos. Nosotros, difícilmente. Y Vale. ojalá no tengamos que hacerlo, ¿vale? Pero bueno, Pero, está bien entonces, saberlo. Es una herramienta que tenemos ahí, que si no la tenemos Claro. que utilizar mejor, pero que está ahí, ¿vale? Vale, gracias, profe. Bien, entonces tenemos, por un lado, colapso del yin, que es esto que ya hemos visto, y colapso del yang, ¿vale? En el que el estado de confusión va a ser todavía mayor. Vamos a encontrar que los miembros están fríos. Al contrario que en el anterior, la boca, manos y ojos están abiertos. Hay una respiración dificultosa, ruidosa. Hay una sudoración, pero no por calor, sino porque no hay chi que controle los poros. De nuevo hay una hemiplegia. Y hay un pulso fino, sin fuerza, pero como agitado, ¿vale? Galopante. En este caso se trata de un cuadro de insuficiencia, hay un escape de la energía de la vida realmente, del yang chi, y por tanto es todavía más grave y severo que el anterior, y los síntomas indican un desarrollo patológico hacia afuera, es decir, la vida está saliendo del cuerpo, ¿vale? Y lo que hay que hacer es volver al yang y detener el escape. Y en este caso lo que vamos a hacer es tonificación con moxibustión frecuente e intensa. Entonces, ¿qué precaución hay que tener aquí? Pues que la persona posiblemente no te va a poder decir si le estás quemando o no,
Hay que llevar cuidado. A lo mejor es lo menos importante si le haces una quemadura a una persona en este caso, pero hay que llevar cuidado, ¿vale? Con la Pero moxibustión en una persona que está confusa, es que posiblemente no siente nada, si realmente está muriendo casi, ¿vale? Y tanto sin casi, ¿vale? y en Pero en el caso principio, anterior, y en el caso anterior, los anticoagulados, como ponías antes, al sangrar estos es porque sangra poquito, o no, con anticoagulados no haces nada de eso. como no vas a trabajar en el hospital, esto sería si te pillas en medio del campo hasta que venga alguien a poder ayudarte, ¿vale? O imagínate, mm, hay un ictus, Dios quiera que no, en un familiar y mientras viene la ambulancia le puedes hacer, aunque sea una vez, algo de esto, ¿vale? No está anticoagulado y, y de todas maneras yo he pinchado y sangrado anticoagulados y no quiero decir que no haya que tener precaución, pero en principio yo he pinchado sobre todo, más que sangrar, que también, pero con mucha precaución siempre, de hacer luego hemostasía y tal. Y creo que con un poco de cuidado, a ver, yo lo que no me voy a ir es a pinchar un vaso grande, ¿vale? Puedo hacer un microsangrado en un punto, no en un vaso. Si en un anticoagulado le haces un sangrado en un vaso, la puedes liar, ¿vale? Pero con Sintrón hay muchísima gente que te viene y lo único que hay que tener es un poquito de cuidado, ¿vale? Pero no tienes por qué tener ningún problema. Incluso quitar aguja y sangrar la persona, poner el algodón para que deje de sangrar, igual que una persona normal, ¿vale? Quiero decir que tú aquí No, yo, no vas a hacer un corte para que salga sangre, no le vas a provocar, no estás buscando hacer una hemorragia, estás buscando un microsangrado, ¿vale? Pero de todas maneras, a estas personas las van a anticoagular una vez que estén en el hospital, no antes. Y tú aquí no vas a trabajar en el hospital, lo más probable. Con el 99,9% de posibilidad, no te van a dejar trabajar en el hospital esto, ¿vale? Por lo no, menos decía que tú tendrías experiencia si sabías si sangraban mucho, como había que darle en todos los dedos, más quitar y poner agujas, si el sangrado era importante o no. Tú que tienes a experiencia en ver, eso. yo este tratamiento no lo he hecho nunca, por Ah, suerte. Afortunadamente no he tenido que hacerlo nunca, ¿vale? Porque no trabajo en un momento agudo. Aquí va a ser muy difícil. Lo vemos en el seminario. Teóricamente esto es lo que se hace, pero yo creo que por suerte no vamos a necesitar utilizarlo, ¿vale? O espero que no necesitemos utilizarlo, ¿vale? Pero en principio, porque tú disperses el 26 de Dumay y el 20 de Dumay, o que pinches los puntos curiosos, pues puede ser que salga una gotita de sangre, pero no va a salir, ¿sabes? No estás pinchando sobre un vaso. No sé si habéis hecho microsangrados ya, alguna práctica de microsangrados alguna vez. Que esto no es microsangrado, esto es pinchar y sacar la aguja, ¿vale? Que no necesariamente sangra siempre. Es igual que cuando tú pinchas, dejas la aguja 20 minutos y sacas la aguja. En la mayoría de los casos no sangra. Hay veces que sí, pero en la mayoría de los casos no suele sangrar. Entonces, esto igual, pues puede ser que algún punto te sangre, pero no necesariamente tiene por qué sangrar, ¿vale? ¿Se me entiende? sí, de acuerdo, gracias. Vale. Bueno, este creo que ya lo hemos visto también. Cuando no tenemos claro si es colapso de yin o colapso de yang, o si cambia de uno a otro, pues podemos hacer este tratamiento, ¿vale? 26 de Dumay, 36 estómago, 6 de bazo, yin tan, 6 pericardio. Todos en regulación, ¿vale? Buscando, por un lado, regular, que reanime y que elimine viento, ¿vale? Si lo tenemos claro, podría ser uno u otro, y si no, pues esto, ¿ok? Vale. Y luego, forma benigna, entre comillas, en el que no hay confusión,
hay hemiplegia. La severidad de esa hemiplegia va a depender del caso, desde disminución de sensibilidad en la piel o que no queden secuelas en un accidente isquémico transitorio, significa ese AIT, y el tratamiento pues restablecer la circulación de los meridianos y armonizar el chi y la sangre. Y ya los puntos pues dependerían un poco de dónde esté situado el síntoma. ¿Que es más la cara? Pues esos puntos. ¿Que hay más problemas en brazo y pierna? Pues puntos de Yang Min. Basie y Bafen, ¿los conocéis? ¿Los habéis pinchado alguna vez? No, profe, te quería preguntar qué significaba eso. Son puntos extra, ¿vale? No, Lo puntos veremos en el extraordinarios. seminario. Lo veremos en el seminario, pero en principio, puntos que están entre los nudillos y tienen una forma especial para pincharlos, ¿vale? Creo que Raúl nos había mencionado alguna vez, pero no. Vale, pues lo veremos también en el seminario. Se pinchan, Vale. son puntos que ayudan sobre todo a la funcionalidad de la mano y del pie. Basie en la mano, Bafen en los pies, ¿vale? La Vale, gracias, localización profe. es la misma. Y se podrían añadir otros puntos de meridianos Yang. Si hay problemas de articulación del lenguaje o rigidez lingual, pues esos puntos. 15 de Dumai, 24 de Renmai, 5 de corazón, 5 de bazo. Recordáis que bazo tenía una conexión con la lengua, igual que corazón. Y 15 de Dumai, que es un punto especial para los problemas del habla. Y 24 de Renmai por la cercanía con conexión que hay con toda esa zona. ¿Que tenemos incontinencia de heces o de orina? Pues en principio el tercer agujero sacro, 25 de vejiga, su de intestino grueso, 23 de vejiga, su de riñón, que recordáis que riñón y vejiga eran meridianos que tenían acción sobre los esfínteres, tanto de orina como de heces, ¿vale? Y un poco, pues eso, basado en dónde esté situado los síntomas. Que tuviese de todo, pues tendremos que hacer una elección de puntos y en principio, si podemos, que sería lo recomendable, trabajar varias veces por semana, pues iríamos alternando puntos, ¿vale? No es que haya que ponerle toda esta ristra de puntos a una persona. Vale. En la hemiplegia lo que ocurre es que hay una obstrucción de los meridianos por viento y por flema. Recordad, cuando veis en los apuntes X SUE es estancamiento de sangre, que va a producir articulaciones rígidas y músculos contraídos, ¿vale? Los factores patógenos consiguen obstruir sobre una base de insuficiencia de chi, de sangre y de yin. Es decir, como no hay sustancias nutritivas ni defensivas, es más fácil que esos factores patógenos se introduzcan en el cuerpo, que un síndrome BI se introduzca. No hay un consenso claro de cómo utilizar los puntos. Cada autor puede utilizar, según su forma de trabajo, una forma u otra, ¿vale? En principio, pueda tener cierto sentido que podamos empezar tratando el lado sano durante unas sesiones y luego más tarde empezar en el lado afecto, ¿vale? En principio, el lado afectado puede, sobre todo al principio, estar que no tiene ni reflejos tendinosos, ni nerviosos, ni de ningún tipo. Hay muy poca circulación, no hay chi. Entonces, una activación podría ser muy débil. Por eso se utiliza el meridiano o el miembro contrario, por un poco la conexión que hay a nivel medular de los miembros, para que trabajando un lado vaya activando y despertando el otro, y luego ya empezamos a trabajar el lado afecto, ¿vale? Pero en principio no hay consenso. Algo en lo que digamos que podríamos utilizar es dependiendo del lado afectado. En el lado derecho trabajaríamos sobre la flema, el fuego y tonificar el chi, porque el lado derecho del pulso nos está hablando más de chi y de digestivo, y el lado izquierdo nos habla más de sangre y de yin, ¿vale? Y entonces utilizaríamos el lado derecho del cuerpo
para eliminar flema, controlar fuego y tonificar el chi, y el lado izquierdo del cuerpo para tratar la insuficiencia y el estancamiento de sangre. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Por qué del lado derecho e izquierdo? Porque en el pulso, ¿cómo lo tenemos? Sí, En el lado derecho tenemos más el chi y en el izquierdo más el yin y la sangre, ¿verdad? Y más el digestivo, bazo y estómago en el lado derecho, ¿vale? ¿Sí? Vale. Profe, es que la verdad es que de pulso hemos visto la clase, pero nos falta hacer una práctica. Vale. No, Profundizar un pero poco a más. lo que me refiero es que basado en el pulso, sepamos o no tomarlo, el lado derecho del Vale. cuerpo está un poco más relacionado con el chi y digestivo, ¿vale? Y el lado izquierdo del pulso está más relacionado con la sangre y el yin, Ok. Vale. ¿vale? Porque en el lado izquierdo tenemos corazón, tenemos hígado y tenemos riñón yin. Y en el lado derecho, pues tenemos pulmón, tenemos bazo y estómago y tenemos riñón yang, ¿vale? ¿Se entiende? Sería una forma de trabajo para, pues no sé cómo hacerlo. Bueno, pues si lo que quiero, veo que la persona tiene mucha flema o tiene fuego o necesito tonificar el chi, pues me voy al lado derecho. Que no, que es más una insuficiencia de yin o un estancamiento de sangre, podría trabajar. Sería una forma de trabajo, pero ya os digo que son formas de trabajar que no todo el mundo hace o sigue igualmente, ¿vale? Entonces, con lo que os sintáis más cómodos. Rubén, esto se haría en sesiones posteriores a las primeras, porque has dicho que en las primeras casi es mejor solo tratar el lado no afecto. Podría ser otra forma de trabajo, ¿vale? Pero incluso en las primeras sesiones que has dicho que Sí. está muy debilitado y tal, Sí. pues que es un poco más contraproducente y nos daría mejor resultado trabajar en el lado no afecto. O sea, A ver, por eso yo pero entiendo. vamos a partir de toda la información. Toda la información es que no hay consenso, ¿vale? Partimos de ahí, que no hay consenso. Yo os estoy dando ideas de cómo trabaja la gente. Y luego dentro de eso, tú puedes también experimentar. A mí me parece que tiene bastante sentido lo que tú acabas de decir. Aunque incluso podría trabajar en la misma sesión el lado afecto, pero siempre empezaría por el lado no afecto, personalmente. Pero no hay consenso. Y luego, otra forma podría ser, si lo que quiero trabajar es más la flema, el fuego, tonificar el chi, en principio podría estar más indicado trabajar el lado derecho. Si es más una insuficiencia de yin o un estancamiento de sangre, pues tendría a lo mejor sentido trabajar el lado izquierdo. Pero eso luego, ya, pero es que entonces eso coincide con el lado que tiene paralizado. Bueno, pues no te preocupes, trabaja el otro lado. De verdad, esto es ni siquiera secundario. Esto es porque hay veces que necesitamos un poco decir, bueno, ¿cómo empiezo a trabajar? Sentirnos seguros. ¿Cómo empiezo a trabajar? Bueno, pues mira, voy a empezar a trabajar por el lado sano. Voy a hacerle una sesión. O en la misma sesión, primero empiezo en el lado sano, estimulo, consigo chi, me espero un poquito y luego trabajo el lado afecto. O me espero unas sesiones y luego ya empiezo a trabajar el lado afecto, ¿vale? De verdad, ni secundario, no te preocupes. Como lo quieras hacer está bien, Por porque no hay eso que consenso. entonces intentaríamos restablecer un poquito ese chi para que tenga energía para poder Sí, tirar para adelante. Y luego también. ya después empezaríamos quizás en las sesiones posteriores a trabajar ya, como has dicho, en derecho y en izquierdo, dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Ves? Para ti tiene mucho sentido trabajar eso, pues. ¿Te sientes segura con eso? Hazlo así, que de verdad que no hay problema. No lo sé, te pregunto a ti porque por la No, experiencia que tú tengas. pero que son distintas formas de trabajo. Luego tú vas trabajando y vas. Para mí tiene sentido lo que tú estás diciendo, pero que hay otras formas de trabajo, a lo que me refiero. ¿Vale? Que no, Vale. que no, no tiene que ser así. Que por eso lo primero que he dicho es no hay consenso. Entonces, con lo que más cómodo te sientas. ¿Vale? Pues gracias. Pero que para mí, yo trabajo como tú dices. Pero ¿qué es para mí? Que es lo que quiero decir, que para mí tiene sentido eso, me siento cómodo haciéndolo así, porque me da sentido y entonces lo hago así. Pero que hay gente que lo trabaja distinguiendo según el lado afecto. O Muy bien. también según la duración de la enfermedad. Si es inferior a 3 meses, el lado afecto en dispersión, porque entiende que los patógenos todavía están en los meridianos, y el lado sano en tonificación,
porque hablábamos que cuando había ya secuelas, había una mezcla de exceso e insuficiencia, ¿vale? Entonces, con el lado afecto entiendo que los patógenos están alojados ahí y los quiero sacar, y con el lado sano favorezco lo que tú has dicho, que la persona recupere fuerza para que además esos patógenos sean más fácilmente expulsados y no se vuelvan a introducir. Y si la duración de la enfermedad es mayor a 3 meses, el lado afecto en tonificación y moxibustión, y el lado sano en dispersión, ¿vale? Vale, si es más de 3 meses. Eso es. Lo hacemos al revés. Eso es. Bueno, podemos encontrar también parálisis flojas, que están caracterizadas por una pérdida completa del tono muscular, porque no hay reflejos osteotendinosos, ¿vale? Y esto se podría distinguir como 3 casos. Una, que hay viento-calor en pulmón, que provoca una deshidratación, que va a dañar el movimiento agua, que va a provocar fuego, y que se van a dañar las fibras neuromusculares y los vasos tanto sanguíneos como energéticos. O bien que hay una concentración de humedad-calor en el Yang-Min, que va a producir una mala nutrición de los meridianos y una escasez de sangre chi, que va a afectar a todo ese sistema osteomuscular. O un agotamiento de yin de hígado y de riñón debido a enfermedades crónicas o excesos sexuales o a debilidad congénita. De momento, lo que acabo de decir, ¿a qué síndrome os recuerda? Que lo vimos ayer. Al síndrome Wei, ¿vale? Hay una consunción. O bien ha habido un calor externo que ha consumido el yin, o bien no hay una nutrición adecuada que consume sangre y chi y se desnutre el sistema osteomuscular, o bien hay un agotamiento de yin, de hígado y de riñón, bien por debilidad congénita, bien por enfermedad crónica, que lo que va a hacer es que todo quede como flojo, ¿vale? Aquí no nos está hablando de dolor ni de espasticidad, nos está hablando de una pérdida de función, de una pérdida de la masa muscular, ¿vale? Es un síndrome Wei. ¿Os acordáis? Síndrome Bi, síndrome Wei o síndrome de viento. ¿Vale? Bien. En el caso de una concentración de calor en pulmones, pues hidratar con el punto agua 5 pulmón y el punto su de pulmón. ¿Vale? Podríamos hacer más cosas, desde luego. Podríamos ayudar con el 6 de bazo o podríamos ayudar también con el yin de riñón. Se podrían hacer más cosas, ¿vale? Pero en principio, con esos puntos ayudaríamos. Y estos son los síntomas que podríamos encontrar. Concentración de humedad-calor en el Yang-Min. Pues vamos a intentar metabolizar esa humedad-calor. Pues con el punto diurético 9 de bazo, punto tierra de bazo, punto mar de bazo, con el punto 20 de vejiga, que es el punto sub de bazo también, ¿vale? Y lo veríamos pues en una sensación de pesadez en el cuerpo. En la orina no es clara, es turbia. Bueno, con los síntomas que ya conocéis de humedad y de calor, ¿vale? Y necesitamos metabolizar esa humedad-calor que está entorpeciendo para que la energía nutricia vuelva otra vez a los músculos y pueda recuperar la movilidad. En una insuficiencia de yin, de hígado y de riñón, pues vamos a encontrar unos síntomas característicos, pues que tienen molestias a nivel lumbar o de columna o una debilidad, que a nivel de la esfera sexual van a aparecer ciertos síntomas, ¿vale? Que podría haber como una tensión en el cráneo por un ascenso de un yang que no es controlado por un yin, ¿vale? Una lengua característica y un pulso también característico. Y entre otros puntos, que no solamente este, podríamos utilizar 18 de vejiga, su de hígado, 23 de vejiga, su de riñón, ¿vale? Pero también podríamos utilizar 6 de riñón, o 3 de riñón, 6 de bazo, ¿vale? 8 de hígado. El 34 de vesícula biliar para
reforzar el aparato locomotor, y el 39 de vesícula biliar, el mar de las médulas, para tonificar la energía un poco esencial, ¿vale? ¿Puntos útiles en todos los casos? Pues para miembro superior, pues puntos, como veis, normalmente lo que se utiliza son puntos Yang, especialmente de meridiano Yang-Min, pero también otros puntos, pero lo habitual es puntos de meridiano Yang. Y del miembro inferior, pues igualmente. Puntos que además, si veis en el nombre, cuando tienen el carácter Zen o Feng, ¿vale? Están indicando que tienen una acción sobre el viento. Vale. Y dependerá también del diagnóstico que le hagamos a esa persona. Sería recomendable trabajar en un caso tan grave con plantas medicinales. Yo, en la mayoría de los casos, no suelo trabajar a no ser que sea una persona que no esté demasiado medicada. Muchas veces me vienen personas hipermedicadas y en esos casos no me suelo complicar, ¿vale? Y a no ser que la persona me lo pida, pues como mucho a lo mejor le podría comentar, pero también depende un poco de todo lo que esté tomando. Si está tomando muchas cosas, me da un poquillo de reparo y no trabajo y solamente acupuntura y rehabilitación, ¿vale? La evolución del tratamiento puede o puede que no, sea lenta, ¿vale? Y cuando el paciente está muy debilitado, pues hay que tener en cuenta que estamos trabajando con los recursos que tiene y habrá que ir un poco más suaves, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito más y ahora hacemos el descanso, aunque sea un poquito más largo. Según publicaciones existentes, pues sabemos que esto no quiere decir que solo haya que utilizar estos puntos, ¿vale? Esto quiere decir que lo que tenemos que tener en cuenta es que los estudios están súper bien para darnos confianza a la hora de trabajar y para darnos ideas a la hora de trabajar, pero el problema que tiene un estudio es que tiene que ser tan concreto que si estudio el 20 de Dumai no estudio el 19 ni estudio el 21, ¿vale? Entonces eso no quiere decir que el 20 sea mejor que otro. Quiere decir que en el estudio han visto solamente este, pero eso no quiere decir que no haya otros puntos útiles, ¿vale? Entonces, de nuevo, no es que haya que hacerlo así, es que por daros un poco lo que hay publicado, ¿vale? El 20 de Dumai produce una modulación de neurotransmisión, aumentando dopamina y mejorando la memoria por su acción en el hipocampo. El 36 de estómago producía una mejora cognitiva, ayudaba a formar nuevas neuronas, ayudaba a la neuroprotección, ¿vale? Bajaba el estrés oxidativo, un efecto antiapoptosis de las células, una mejora de la expresión de los mediadores antiinflamatorios. El 11 intestino grueso, una proliferación de células neuronales, ¿vale? Prevenía apoptosis, menor daño cerebral isquémico por su efecto antiinflamatorio, producía un aumento del metabolismo en la zona de la lesión. 26 de Dumai, estimulaba la neurogénesis y la angiogénesis. El 14 de Dumai ayudaba a la proliferación de células madre para la recuperación y regeneración del tejido, mejora la circulación en el tejido isquémico y un efecto antiapoptosis. 4 intestino grueso, aumentaba proliferación de células y vasos en el tejido afectado. Las combinaciones más usadas en los estudios, el 36 estómago y el 11 intestino grueso, para ayudar a la neurogénesis, proliferación celular, antiapoptosis y antiinflamatorio del tejido. 14 Dumai y 20 Dumai para neurogénesis, vasodilatación, antiapoptosis. 20 Dumai y 26 Dumai, antiapoptosis, antioxidante, mejora de la función de las enzimas respiratorias en la zona en penumbra. 20 Dumai y 36 estómago, antioxidante en el hipocampo y antiinflamatorio. 20 Dumai y 24 Dumai, antiapoptosis y modula la neurotransmisión en las áreas isquémicas, ¿vale? Y en estos estudios se veía que la electroacupuntura craneal, que es muy, muy importante
en todos los problemas neurológicos, de forma simultánea que la acupuntura corporal es capaz de reducir la depresión, la discapacidad funcional, el deterioro cognitivo y ayuda a la rehabilitación de las secuelas. Y se veía que con una resonancia magnética transcraneal que la estimulación del punto 36 de estómago, consiguiendo DECHI, y hacía énfasis en esto, es decir, no solamente pincharlo, sino conseguir el DECHI, o sea, el chi, producía una modulación de la corteza motora, ¿vale? Y esto nos ayuda a entender que puede ayudar a la recuperación motora tras sufrir un accidente de este tipo. Y que la acupuntura incrementa significativamente el ritmo alfa, que está estrechamente relacionado con las habilidades de movimiento y actividades de la vida corriente en el cerebro, ¿vale? Vale, pues vamos a parar aquí. Como nos hemos alargado un poquito, pues 10 minutillos y volvemos, Vale, profesor. ¿vale? Gracias.
Bueno, cuando estéis por ahí me lo vais diciendo para que vayamos retomando.